Muy buenas tardes, jóvenes. Bienvenidos una vez más al espacio formativo. Les saluda como siempre la profesora Carla López. El día de hoy vamos a hablar acerca de población y cultura de Latinoamérica. Bien, quizás ustedes se preguntarán qué es cultura, qué es aculturación e interculturación, o a qué nos referimos cuando hablamos de difusión cultural, ¿verdad? Bueno, la cultura abarca distintas formas y expresiones de una sociedad determinada y por lo tanto las costumbres, las prácticas, la manera de ser, el tipo de vestimenta y las normas de comportamiento son aspectos que influyen en la cultura, es decir, que contempla distintas manifestaciones del ser humano de tal modo de hacerlas propias de una comunidad, ¿verdad? Luego tenemos que es aculturación, que cuando hablamos de aculturación nos referimos al resultado de un proceso, en un resultado de un proceso en el cual una persona o un grupo de personas adquiere una nueva cultura, ¿verdad? Aquí más que todo el individuo se adapta, es decir, se acultura incorporando elementos de otra cultura, ¿verdad? Además, de que cabe mencionar que la aculturación es un proceso que se ha venido dando desde tiempos remotos a lo largo de la historia del hombre. Ocurre en diversos grados de intensidad según las modificaciones culturales que se lleve a cabo, ¿verdad? Y por lo general son adoptados los rasgos de la cultura dominante sobre la más débil, ¿verdad? Un claro ejemplo, jóvenes, de aculturación es cuando, por ejemplo, nosotros emigramos a otro país, ¿verdad? Que cuando nosotros emigramos a otro país, llevamos con nosotros nuestra cultura, ¿verdad? Inculcando a los más pequeños. Sin embargo, muchas personas van perdiendo sus tradiciones, van perdiendo su cultura y se adaptan a la cultura del lugar donde están o de la cultura dominante. Luego tenemos interculturación, que cuando hablamos de interculturación nos referimos a la presencia e interacción equitativa de diversas culturas y a la posibilidad de generar expresiones culturales compartidas a través de la interacción, el diálogo y sobre todo el respeto mutuo, ¿verdad? Que también un claro ejemplo podría ser cuando nosotros migramos a otro país, que allá muchas veces nos encontramos con personas de diferentes países también y interactuamos, nosotros podemos conocer la cultura de ellos y ellos pueden conocer nuestra cultura y ahí se está dando la interculturación, ¿verdad? La pluralidad de cultura. Luego tenemos difusión cultural, que difusión cultural hace referencia al proceso por el medio del cual se transmite características de una cultura a otra. Bien, nacionalidades indígenas. Aun cuando en la actualidad los países de América Latina han delimitado sus fronteras políticas, defendiendo perfectamente sus límites persistentes, elementos de nacionalidades que se fueron estructurando a lo largo de la colonia o desde antes de la llegada de los europeos, ¿verdad? En Honduras, jóvenes, existen grupos indígenas, por ejemplo, la nación Misquita, que es un buen ejemplo. La nación Misquita abarca la Mosquitia, y a pesar de las fronteras políticas establecidas por el Estado de Nicaragua y Honduras, no han podido ser separadas, como también tenemos otros pueblos afro hondureños, por ejemplo los Chortis, tenemos los Lencas, tenemos los Pech, que son afrodescendientes del habla inglesa, y Garífuna. Luego tenemos nuestra identidad cultural. La identidad cultural de los pueblos es un fenómeno social sumamente complejo. En su estructuración intervienen factores históricos, geográficos, modos de vida, costumbres, tradiciones, entre otros, ¿verdad? En este sentido, jóvenes, la identidad cultural, por ejemplo, hondureña, tiene muchas semejanzas con la de los demás pueblos latinoamericanos, ¿verdad? El lenguaje constituye un hecho cultural en sí mismo como actividad libre del ser humano y también como producto de esa actividad constituye
un fenómeno cultural. Nosotros los latinoamericanos compartimos características culturales derivadas de la ubicación geográfica. Incluso, déjenme decirles que el maíz nació en nuestra región y de ahí pues se difundió al resto del mundo, ¿verdad? Nosotros como latinoamericanos debemos apreciar la diversidad cultural de la región, mantenerla vigente, nuestras costumbres, nuestra lengua, entre otras cosas, que al hacer eso pues mantenemos nuestra cultura. Bien, esto ha sido todo por hoy, jóvenes. Espero que la clase pues haya sido de mucho provecho. Recuerden que seguimos aprendiendo desde casa. No se les olvide pues si van a salir tomar todas las medidas de bioseguridad para así pues de esta manera pues evitar cualquier tipo de contagio, ¿verdad? Nos vemos hasta la próxima. Cuídense.